Bienvenidos al Ministerio Online de la Primera Iglesia Bautista de Valencia. Hoy vamos a continuar con nuestro proceso Encuentro con la Palabra. En esta oportunidad, el tema que traigo para ustedes es lo que todos esperamos, basado en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 8, a partir del versículo número 18. Vamos a leerlo para tener una idea del tema que vamos a tratar. Dice el apóstol Pablo, y estoy leyendo en la versión Reina Valera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que a nosotros nos ha de venir. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este texto que hemos leído viene como resultado de el argumento que Pablo ha venido proponiendo desde el comienzo de su carta. Él manifestó, como sabemos en los primeros capítulos, que el hombre por su desobediencia cayó de la gracia de Dios y vive en una condición de pecado realmente horrenda. Eso motivó la caída del hombre, motivó que Dios propusiese un plan para la redención del hombre, es decir, para que el hombre fuese restaurado y llegara a tener las condiciones originales como al principio fue creado. Pablo argumenta que así como Adán pecó y el pecado entró a toda la humanidad, lo que conocemos como el pecado original, fue necesario que Dios enviara a su Hijo Jesucristo para que muriese en la cruz y todos los que creen en Él sean liberados de la condenación del pecado. Pablo plantea el hecho de la comparación entre Adán y Cristo. Y sigue argumentando Pablo de que la salvación es por gracia, por la misericordia de Dios y no por obras de la ley como los judíos lo planteaban. Ellos decían pues que la salvación es por obras, por el cumplimiento de la ley. Pablo argumenta que no, que la realidad es que la salvación es por gracia y lo plantea así en los capítulos anteriores. Por eso en este momento entonces el apóstol propone una enseñanza muy característica del apóstol Pablo y también del mensaje de Jesucristo, y es la esperanza del cristiano. ¿Qué es la esperanza? Bueno, nosotros sabemos lo que es la esperanza. La esperanza tiene que ver con la expectativa de que en el futuro van a ocurrir cosas positivas, va a ocurrir lo que deseamos, va a ocurrir lo mejor, algo mejor. Siempre esperamos lo mejor. ¿Y cuál es la esperanza del cristiano? Es lo que plantea aquí entonces el apóstol Pablo, que vamos a describir a continuación. Él dice que
nosotros estamos viviendo en mucha aflicción, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, él está hablando entonces acerca de la condición general del hombre. ¿Cuáles son las condiciones generales de la humanidad? En la época de Pablo y en la época actual, las cosas no han cambiado. ¿Cuál es la condición de la humanidad? La condición que vivimos tú y yo. Bien, la podemos evidenciar en lo que está ocurriendo en la actualidad. Estamos sufriendo el ataque de una pandemia, entonces tenemos el problema de las enfermedades. Tenemos circunstancias de las desigualdades sociales, problemas económicos, problemas políticos, problemas en el medio ambiente. Es decir, hay la condición de un mundo caído, como lo podemos resumir, y pasamos todas estas vicisitudes. Tú estás enfrentando problemas en este momento. Si nos ponemos a enumerarlos, bueno, vamos a más bien a ponernos a entristecernos. Cada uno sabe las circunstancias que está viviendo. Por eso el apóstol Pablo dice que esto que estamos viviendo en el presente no tiene comparación con lo que nos espera. Porque, ¿qué es lo que nos espera? Bueno, lo que nos espera es, como ha venido argumentando Pablo, lo que nos espera es la restauración. ¿Qué significa restaurar? Restaurar significa volver las cosas como al principio o como antes eran. Eso es la restauración. Entonces, el hombre será restaurado. El planteamiento también del apóstol Pablo aquí es que, como dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación misma fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que la naturaleza, el orden creado, pues cuando el hombre cayó, también la naturaleza cayó. Los animales, las plantas, todo en general comenzó a sufrir las vicisitudes de un mundo hostil. Recuerden que cuando el hombre pecó, Dios lo sacó del huerto y le dijo, espinos y cardos producirá la tierra. Y quiere decir que la tierra, en la naturaleza, se convirtió en un ambiente hostil. Ya no había la paz que originalmente existía entre los animales. No había depredadores. En ese momento comenzó entonces el desorden en la naturaleza. Y comenzó entonces el proceso de degradación de la naturaleza, del medio, del ambiente y también de la humanidad. Pero entonces dice aquí que la creación está esperando ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes saben lo que significa la manifestación. Es decir, que la creación va a ser restaurada en la medida que el hombre sea restaurado. Es evidente que cuando el hombre se va degradando también el ambiente, va a degradar el ambiente que le rodea. ¿Por qué hay tanta pobreza y miseria en la humanidad? Producto de la degradación del hombre. Uno lee con horror las cosas que ocurren en el mundo desde el punto de vista de los enfrentamientos, de la maldad como prolifera, y esto es producto de la caída del hombre. Ahora, esto va a ser restituido. De acuerdo con lo que plantea Pablo, él dice que lo que nos espera va a ser superior de lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que nos espera? Bueno, nosotros lo sabemos cuando se plantea que tendremos cielo nuevo y tierra nueva y viviremos en un mundo totalmente renovado, restaurado, transformado. Un hombre transformado viviendo en un mundo renovado. Por eso es que Apocalipsis 21:1 dice que vi cielo nuevo y tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Es decir, habrá una nueva realidad para un nuevo hombre, para el hombre renovado. Pero mientras esto ocurre, la naturaleza está esperando que el hombre también sea restaurado. Esto nos plantea entonces algo muy interesante que es digno de reflexión. Y es que cuando Jesucristo propone la restauración del hombre, no lo está proponiendo como un evento que va a ocurrir en el futuro. Es decir, muchos están esperando que la restauración del hombre va a ocurrir cuando venga Jesucristo en su segunda venida y entonces restaure el orden creado, la naturaleza y vamos a vivir en el cielo. La gente está esperando que ocurra eso para comenzar entonces a disfrutar los beneficios que Dios nos ha prometido. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el proceso de restauración comienza aquí en la tierra. Es decir, tú y yo estamos siendo restaurados. Ya se restauró nuestra relación con Dios. Y entonces eso significa que al ser restaurado con Dios desde el punto de vista espiritual, entonces esa restauración va a tener efecto en la vida total del individuo, en la realidad integral del ser humano. Entonces, la restauración del hombre significa una restauración espiritual en primer lugar. El hombre pasó de muerte a vida. Es lo que plantea Pablo en los primeros versículos del capítulo 8. Los que viven conforme a la carne, los que piensan a las cosas de la carne, viven conforme a la carne. Mas los que piensan a las cosas del Espíritu, viven conforme al Espíritu, porque pensar en el Espíritu es vida y paz. Y eso es lo que se le promete al cristiano. De manera que el cristiano comienza el proceso de restauración, reitero, aquí en la tierra. Como dije, la restauración espiritual. Pero eso también tiene un efecto en la totalidad del ser humano, porque entonces el hombre debe ser restaurado emocionalmente, debe ser restaurado intelectualmente, debe ser restaurado socialmente y debe ser restaurado la naturaleza, también debe ser restaurada, porque el hombre va a propiciar la restauración también del ambiente, del medio y del ambiente. Entonces nosotros tenemos aquí un desafío, porque el hecho de ser cristiano significa que estamos en el proceso de restauración. Y esa restauración implica entonces, como mencioné anteriormente, que tenemos nosotros que restablecer las relaciones con el prójimo. ¿Cómo están tus relaciones con el prójimo? Tienen que ser restauradas. Por eso es que se enfatiza tanto en la Biblia aquello del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios y ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, ese proceso, como digo, ese proceso de restauración implica la restauración de las relaciones interpersonales. Pero también implica la restauración tuya integralmente, desde el punto de vista interno, desde el punto de vista mental. Cuando una persona es restaurada mentalmente, cambia su manera de pensar. Cambia y al cambiar su manera de pensar también cambia el estilo de vida. Y al cambiar el estilo de vida, entonces se va a propiciar lo que tanto el hombre anhela, que es la calidad de vida. Entonces, la calidad de vida debe comenzar a vivirse aquí en la tierra y no esperar solamente como en otras oportunidades he reiterado, no hay que esperar morirse para ser feliz, no hay que esperar morirse para descansar en paz. Usted lo puede hacer ahora mediante el proceso de renovación, de restauración integral que propone la Sagrada Escritura. Dice también en el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí está manifestando lo que he venido diciendo, pues, que la creación misma también va a ser libertada de la esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud? Entonces, la esclavitud a la que se refiere aquí es el pecado. El hombre está sujeto al pecado. Cuando el hombre deje de estar sujeto al pecado y viva esclavo del pecado y deje de vivir esclavo del pecado,
Entonces va a comenzar también el proceso de restauración de la creación del ambiente, de todo el orden establecido, del orden creado. Y dice el versículo 22, perdón, el 23, y no solo ella, es decir, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces aquí Pablo está diciendo pues que así como la creación está a la expectativa, esperando la manifestación de los hijos de Dios, es decir, esperando que el hombre sea restaurado para que la creación sea también restaurada, nosotros mismos internamente gemimos, suplicamos, pasamos tribulaciones y estamos clamando que estas circunstancias que estamos viviendo pasen pronto, se materialice pronto la manifestación definitiva de Dios en el proceso de restauración total. Dice él, cuando tengamos un cuerpo nuevo, cuando seamos resucitados y se manifiesta la promesa de Dios de que tengamos un cuerpo inmortal y vivamos eternamente en la gloria de Dios, en la comunión con Dios, como nosotros decimos en el cielo o en el paraíso celestial, que es la meta, que es el ideal de todo. Pero mientras aquello ocurre y estamos en la tierra, nosotros podemos comenzar a disfrutar la vida plena, la vida restaurada aquí en la tierra como he venido manifestando. ¿Y cómo puede ser eso? Está diciendo que nosotros tenemos las primicias del Espíritu Santo. Y como saben, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad que está en nosotros, que mora en nosotros y también lucha con nosotros, intercede por nosotros, actúa con nosotros y nos provee los recursos espirituales como para poder enfrentar las cosas que estamos viviendo y superarlas. Por eso él dice aquí, nosotros que tenemos la primicia del Espíritu Santo también gemimos esperando el proceso de restauración. Ahora, ¿cuál es la trascendencia de que nosotros poseamos el Espíritu Santo? Bueno, imagina, ¿quién es el Espíritu Santo? La persona, el Espíritu Santo no es una energía, como algunas veces algunos hermanos lo imaginan, porque coloquialmente dice que el Espíritu Santo fluye, que el Espíritu Santo emana. No, el Espíritu Santo no fluye, el Espíritu Santo no emana, el Espíritu Santo no es un fluido, como se trata de interpretar, eso es un error de algunas personas. Porque como Espíritu Santo viene de una palabra que en hebreo también significa viento, ruah. Entonces espíritu se asocia que el espíritu es un fluido y que emana. No, el Espíritu Santo es una persona, así como Dios es una persona, como el Padre es una persona, como Cristo es una persona. El Espíritu es una persona que está en ti, que está en mí, la persona del Espíritu Santo. Dice, desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, no con un fluido, no con una energía, con una persona. ¿Qué es lo que pasa entonces con la persona que tiene el Espíritu Santo? Por eso Pedro decía que tenemos el don del Espíritu Santo. Cuando uno tiene el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo entonces provee en nosotros los recursos como para seguir avanzando en ese maravilloso proceso de restauración. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo nos ayuda para poder avanzar en el proceso de restauración? Bueno, el apóstol Pablo lo menciona en otras cartas y aquí lo digo muy tangencialmente, Pablo dice pues que nosotros tenemos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo produce un fruto, que tú recuerdas que está en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, y manifiesta 9 virtudes que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. Así que tú tienes la opción de disfrutar el beneficio, el fruto del Espíritu Santo como para propiciar mejorar tu calidad de vida. Imagínate tú
que el Espíritu Santo produzca en ti de una manera en potencia, se manifiesta, no una potencia, que se manifieste dinámicamente, es la expresión correcta, se manifieste dinámicamente el amor. Imagínate, el gozo, la paz. ¿Cuánta paz necesitas en este momento de tanta tribulación? La paciencia, la benignidad, la bondad. Imagínate que tú seas la persona más bondadosa del mundo. La mansedumbre, como Moisés, que era un hombre manso, más de todos los seres humanos que hay en la tierra, manso era Moisés. Y Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Bueno, y entonces todas esas virtudes tú las puedes disfrutar porque el Espíritu Santo que está en ti las produce, pero tú tienes que permitir que fluya. Tú no puedes, no tienes que ser una persona infeliz. ¿Por qué? Si dice el Espíritu Santo te da gozo. Incluso en el sufrimiento tienes el recurso del gozo para enfrentar las adversidades y superarlas. Y la última virtud de las 9 que presenta el apóstol Pablo en Gálatas es el dominio propio. Entonces, mediante el dominio propio podemos nosotros ejercer dominio sobre esa naturaleza que quiere impulsarnos al mal, y entonces mediante el dominio propio, entonces nos encauzamos hacia la virtud, hacia lo bueno. Esa es la importancia que tiene el Espíritu Santo en el proceso de restauración actual. Tú estás en el desafío de comenzar de continuar el proceso de restauración hoy en tu vida. ¿Qué más te ofrece el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, como sabes, en Efesios te habla de la aromadura del Espíritu, que también con mucha insistencia tú repites y la recuerdas y la rememoras y la mencionas. ¿Cómo es que nosotros podemos poner la armadura del Espíritu? Y dice él, para poder resistir en el día malo. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, además, dice Pablo aquí en Romanos, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque a veces, cuando estamos orando, porque a veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo te ayuda a pensar cómo pedir lo correcto. Entonces, mira lo que significa el Espíritu Santo en el proceso de restauración. Y podríamos hablar mucho más de lo que plantea la Escritura sobre la obra del Espíritu Santo en el proceso de restauración del hombre. Recuerda lo que dice Hechos 1:8, el poder que vamos a recibir cuando tengamos el Espíritu Santo. Imagínate tú. Y también Pablo dice en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe lo que es la mente de Cristo? La sabiduría de Cristo. Tenemos, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de la mente de Cristo? Pues al Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos da fuerza, que nos inspira, incluso que nos permite poder interpretar correctamente lo que dice la Escritura. Entonces tenemos nosotros aquí las condiciones ideales como para avanzar en el proceso de restauración, pero nosotros debemos tener conciencia de ello e intencionalmente proceder. No hay razón de que el mundo esté como está en la actualidad. No quiero extenderme mucho, voy a ir cerrando esta conversación, pero tengo que decir lo siguiente. No hay razón de que el mundo esté como está. Yo escucho a los predicadores condenar al mundo, condenan a los que dicen que propician el auge del coronavirus, condenan la homosexualidad, condenan el lesbianismo, condenan el pecado, condenan a los drogadictos, condenan a los que propician el aborto, condenan la inmoralidad, condenan a los dictadores que hay en el mundo, condenan a todo el mundo. Pero un momento, ustedes predicadores que están condenando al mundo, yo quiero decirles algo, y esto también me incluye a mí. ¿Cuál es el problema que tiene la humanidad?
Bueno, muy sencillo, que la humanidad marcha a espaldas de Jesucristo, de los valores cristianos. No se toman en cuenta los valores cristianos. Y cuando no se toman en cuenta los valores cristianos, pues el mundo avanza a la deriva y a como está viviendo en la actualidad. Este proceso de degradación que existe. Pero ¿quién es responsable? Los cristianos que han dejado de ser sal y luz. Perdón, los cristianos que hemos dejado de ser sal y luz. Porque a la medida que haya sal y luz, pues entonces las tinieblas desaparecen y el mundo es conservado. Pero nosotros los cristianos estamos ocupados en cosas triviales, en cosas superficiales y no hemos avanzado en lo que realmente la humanidad necesita. La humanidad necesita conocer la Escritura. La gente no necesita que lo condenen. La gente no necesita, y ya está condenado. La gente no necesita que lo flagelen. Ya está flagelado. ¿Qué más? ¿Qué más quiere? La gente no necesita en este momento que le den golpes con la Biblia. No. La gente necesita un mensaje de esperanza que está aquí, que se ha dejado de predicar. Porque los predicadores se empiezan a condenar el pecado. Y me gustaría que condenaran los pecados y se condenaran los de ellos. Entonces tenemos un mundo que avanza porque le falta la voz profética que se levante y le indique a la humanidad cuál es el camino correcto. En este momento, los grandes gurús del tiempo actual son los que marcan la pauta. Pero ¿cómo puede marcar la pauta en un mundo cristiano? ¿Cómo puede marcar la pauta en la gente que no cree en Jesucristo? Entonces, ahí tenemos el problema. La pauta la tenemos que marcar nosotros, no el globalismo. No, nosotros tenemos el reino de Dios es el que se tiene que imponer, no el reino del globalismo, pero nosotros entonces hemos fallado. Incluso pastores que están apoyando estas cosas del globalismo, no puede ser, no puede ser. Hay que volver otra vez a la Sagrada Escritura para que este mundo realmente pueda ser renovado, transformado, restaurado. Yo creo que la restauración actual de la humanidad, voy a decir algo aquí que a lo mejor voy a ofender a algunos, pero yo creo que la restauración aquí debe comenzar con la restauración de los líderes religiosos para que comiencen a cumplir la misión que se les ha encomendado. Ok, para que nosotros sigamos cumpliendo la misión que se nos ha encomendado. Y no es condenar al mundo, porque ya el mundo está condenado. Lea Juan 3, 17 y 18. La gente lo que necesita es librarse de la condenación. Y eso solamente se puede lograr con el mensaje de esperanza, que Cristo quiere restaurar al hombre y a la totalidad de la creación. Bueno, esto es lo que quería compartir en el día de hoy. Espero que sea de edificación para ustedes y que la palabra siga iluminando este mundo. No mi palabra, sino la palabra siga iluminando este mundo que tanto lo necesita. Bien, agradezco a las personas que están acompañándonos en esta emisión del Ministerio Online de la Primera Iglesia Bautista de Valencia, como es mi apreciado amigo, hermano, consiervo, a Darío Ortega, su esposa y familia, que son consecuentes oyentes con nosotros, nos apoyan con sus oraciones. María Gabriela Hernández, me imagino que también su preciosa hija Sara Noemí, su marido están también en sintonía, la gente de Maracay, y tú que estás allí también, que no te has identificado.